Muy bien, ya estamos al aire, ¿verdad? Vamos a continuar pues con la clase de hoy, esta tarde. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 10. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 9 acerca de cuando Saulo de Tarso escapó de los judíos que lo perseguían en Damasco. Recientemente de su conversión, él estuvo predicando ahí en Damasco, en la sinagoga de Damasco, y inmediatamente trataron de matarlo, pero él escapó y se fue a Jerusalén, estuvo un tiempo con los discípulos y después lo enviaron a Tarso, para donde él era originario. Y después vimos en el verso 22 del capítulo 9 acerca de la curación de Eneas por conducto de Pedro. Y también vimos cómo Dios resucitó a Dorcas, esta hermana que la llamaban Tabita también, Dorcas y Tabita, que era una cristiana de mucho tiempo ya y tenía muy buena fama en esa época, en esa área, y murió, pero invitaron a Pedro y él fue y entró al aposento donde estaba la difunta y le llamó solamente y Tabita resucitó. Pudimos ver cómo el poder de Dios por medio de los discípulos se continúa, ¿verdad? Al partir Jesús de esta tierra, no solamente les dio instrucciones de cómo predicar, cómo ir a las personas, cómo diseminar el evangelio a todo lo que era, como lo mencionó en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, ¿verdad? Y me seréis testigos, les dijo, ¿verdad? Cuando sean llenos del Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pudimos ver cómo el evangelio se fue diseminando por los discípulos de aquel tiempo, pero no solamente el Espíritu Santo les daba autoridad para predicar la palabra de Dios, sino que también les daba autoridad para sanar a los enfermos. Nosotros podemos ver que el Señor seguía haciendo maravillas. El Señor seguía manifestándose. Y creo yo que Él sigue actualmente manifestándose también. No solamente por medio de la predicación del Evangelio, que es el Logos, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es el dunamis, o sea, el poder, la dinamita de Dios hablada, ¿verdad? Cuando usted utiliza la palabra de Dios, está utilizando el poder de Dios, porque cuando nosotros nos metemos en el campo de la predicación del evangelio, estamos utilizando el poder de Dios, porque cuando manifestamos la palabra de Dios ante los incrédulos o ante los creyentes o ante nosotros mismos, incluso cuando estamos a solas, podemos ver cómo Dios actúa por medio de su palabra. Y cuando más también actúa es cuando está por medio la fe, o sea, la creencia, cuando no hay dudas, cuando no hay ese espíritu de recelo, ¿verdad? Que hace que las personas no reciban. Incluso Jesús, cuando fue a Nazaret, en aquella época que él estaba en su ministerio público, menciona que no hubo muchas sanidades en el área en ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo criticaban, decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Verdad? ¿De dónde ha recibido esta sabiduría? Y entonces lo consideraban una persona pues que no, un conocido. Lo que dicen, lo que es conocido no es apreciado, ¿verdad? Por eso, en muchas ocasiones, nosotros podemos ver que cuando viene un nuevo conferencista, un nuevo predicador, la gente está a la expectativa, ¿verdad? Porque no lo conocen y dicen, a ver qué nos enseña, ¿verdad? Hay una expectativa de qué palabra nos puede o qué sabiduría nos puede comunicar. Lo nuevo
lo nuevo es apreciado porque no es conocido, pero lo antiguo no es apreciado porque ya es conocido. Yo siempre digo, más vale viejo por conocer que nuevo, viejo por conocido que nuevo por conocer, ¿verdad? En este caso, vemos que el apóstol Pedro era utilizado por Dios, era utilizado por el Espíritu Santo. Y podemos ver que no solamente la sombra de Pedro sanaba a los enfermos por las aceras, por las calles, sino que continuaba Dios haciendo maravillas por medio de estos apóstoles que estaban vigentes allí en Jerusalén. Y no solamente se habían ido discípulos del Señor para la parte de Samaria y otras ciudades como Damasco, pero vemos que los que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles, los discípulos, y como les comentaba yo la semana pasada, que los apóstoles no eran molestados ya por los romanos, porque los romanos en realidad no tenían ningún problema con la creencia, tanto de los judíos como de los nuevos creyentes, los cristianos. A ellos no les interesaba lo que era la práctica espiritual de la época. Ellos lo que querían era solamente tener el poder sobre la gente y también poder cobrar los impuestos, ¿verdad? Cobrar el tributo era lo que ellos querían y mantener en paz el área y al tiempo gobernar todo el tiempo que se requería, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos queridos, volviendo al capítulo 10, vemos cómo Pedro sigue adelante. Vemos que cuando Pedro, antes de que Jesús fuera crucificado, vemos un tipo de Pedro, un personaje aparentemente derrotado, un personaje aparentemente ya sin propósito, porque él se había dado por vencido. Las circunstancias lo obligaban, creo yo, que si nos hubiera acontecido a alguno de nosotros, así lo que le aconteció a Pedro, tal vez, ¿verdad? Pero con Pedro fue evidente que lo que Jesús le había profetizado, que no cantaría el gallo sin que él ya le hubiera negado 3 veces. Y Pedro se encontró con que fue realidad. Y cuando se dio cuenta, cuando Jesús lo miró, cuando cantó el gallo la 3ª vez, Jesús le tiró una mirada así como, te lo dije. Y Pedro lloró amargamente, dice la Escritura, y se fueron a pescar enseguida. Y vemos cómo Jesús lo restaura, cómo Jesús le da la confianza. Por eso es que siempre nosotros no podemos desechar a nadie por sus fallas. Porque Jesús no desechó a los discípulos que lo abandonaron. Y más al que estaba con sus palabras diciendo, yo no te voy a dejar, los demás te podrán dejar, pero yo hasta la muerte voy contigo. Vemos, queridos amigos y hermanos, que el poder de Dios se manifiesta en el apóstol Pedro y en los discípulos cuando llega, ¿verdad? Allí a Jope, resucita a Tabita, pero también estamos a punto de ver en el capítulo 10, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Vemos, un centurión era un soldado romano que estaba encargado de 100 soldados. Tenía un grupo, una compañía de soldados a su cargo. Eran personas muy importantes, muy respetadas. ¿Por qué? Porque habían estado en diferentes conquistas y batallas, pero vemos este hombre, lo menciona la Biblia como un hombre piadoso y temeroso de Dios. Supuestamente ya había él tenido contacto con la fe cristiana, con la fe, y porque como les comentaba hace un momento, que los romanos tenían otro tipo de dioses. Estaban envueltos en la mitología,
tenían a Hércules, tenían a Zeus, tenían a una infinidad de dioses. Y pues, bien llamada o mal llamada mitología, pues. La mitología, pues, obviamente la palabra lo dice, ¿verdad? Que es un mito. Y los dioses de la mitología, pues, siguen siendo mito. Y más que eso, pero este hombre encontró la fe y podemos ver aquí que dice, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vemos cómo tenía un corazón ya convertido tal vez, pero no tenía bien claro cómo continuar. Ya estaba decidido a abrazar la fe cristiana. Vemos que en el verso 3 dice, vio claramente en visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, acerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vemos aquí que todo va bien. Vemos que el plan de Dios se desarrolla. No hay casualidades. Para esa época tal vez ellos pensaban que era una casualidad. Nosotros podemos ver el escrito digamos 2000 y tantos años después, y podemos ver que el plan de Dios siempre tiene un objetivo, un porqué. ¿Por qué está Pedro en tal ciudad? ¿Por qué está a tal hora? ¿Y cómo es que el ángel del Señor se le aparece a Cornelio para que fuera por Pedro? Y precisamente Dios siempre revela sus planes a sus siervos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dios todo lo hace en orden. No hay sorpresas en este caso. Nosotros podemos ver que Pedro estaba en la azotea y le sobrevino un éxtasis. Ese éxtasis es como una visión, como que está durmiendo, pero no está durmiendo. Está viendo algo que no es físico, no es palpable. No puede asegurar si está soñando o está en sus 5 sentidos. Pero vemos aquí que tuvo un hambre y quiso comer. Mientras le preparaba, posiblemente la cocinera, le preparaba unos huevos con tocino, le preparaba ahí sus verduras y un jugo de limón, ¿verdad? Con sus aceitunas para desayunar. Vemos que él se subió, no sabemos si se subió o se bajó, pero estaba en la azotea de la casa, según era de un piso, ¿verdad? Pero estaba, en esa época las casas no eran así como ahora con desagües, sino que eran planas de arriba, y porque el área era muy caliente y hacían las casas posiblemente cuadradas o redondas con una que otra ventana, ¿verdad? Pero el techo era plano y normalmente lo utilizaban para dormir en la noche porque
en la noche era muy caliente también como en el día. Y ponían un cierto tejabán ahí para descansar en las noches. Y que el fresco de la noche les diera un mejor tiempo, ¿verdad? Y allí estaba Pedro, viendo, teniendo un éxtasis. Dice en el verso 11 que vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Podemos enumerar tal vez chivos, venados, cerdos, caballos, mulas, de todos los cuadrúpedos, y también serpientes, cocodrilos y todo lo que es lo peorcito que podemos decir en cuanto a serpientes y animales, ¿verdad? Porque vemos aquí que los reptiles no son muy buenos para ver, las aves son un poco mejor, pero vemos aquí que él miraba de todo. Y le vino una voz, le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Esto no es literal. Yo les cuento que realmente un éxtasis no es algo literal. No es algo que se puede tomar de una manera literal. Simplemente tiene su significado. Como los sueños que nosotros tenemos no siempre tienen el significado literal. Incluso hay palabras, ¿verdad?, en la Biblia, hay escrituras en la Biblia que tienen su significado espiritual, ¿verdad? Porque la parte bíblica normalmente es espiritual, siempre, ¿verdad? Hay partes que son literales, pero no todas son literales, son espirituales, tienen su significado. Y esta es una de las partes que podemos considerar con un significado que más adelante Pedro iba a comprobar que era. Vemos aquí que ese tipo de animales significaba los seres humanos, que él después iba a predicarles el evangelio, ¿verdad? Los judíos eran muy recelosos acerca de sus creencias, acerca de su práctica espiritual. Inclusive Pedro, aún ya siendo cristiano, aún ya siendo evangélico, puedo decirlo porque con estas palabras de hoy, ¿verdad? Hoy últimamente el cristianismo se puede denominar como católico, ¿verdad? O tradicional, o evangélico, ¿verdad? El pentecostalismo ahora que está también, el neopentecostalismo. Hay muchas ramas de las cuales nosotros podemos denominar como las denominaciones que son abundantes también en esta época. Pero el verdadero cristianismo es aquel que sigue la fe de Cristo Jesús y la palabra. Amén. Nosotros no podemos criticar a los demás porque, pues, hay personas que se convierten en cierta denominación, pero no tienen la culpa, ¿verdad? Porque de alguna manera llegaron a esa etapa de su vida donde alguien les predicó. Y como no conocían, un inconverso no puede decir: es que yo prefiero convertirme en una iglesia de asambleas de Dios. No, yo me convertí en una iglesia cuadrangular, ¿verdad? La cuadrangular tiene algo de similar a las asambleas, porque es pentecostal. Se cree en los frutos, en los dones espirituales, ¿verdad? Podemos nosotros ver que este hombre, este centurión, solamente obedeció lo que el ángel le dijo. Manda a estos soldados para que vayan por Pedro. Y Pedro estaba ahí en la azotea, viendo esta visión que Dios le estaba dando.
Entonces, Pedro, cuando escuchó la voz que le dijo, mata y come, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Por eso les digo que eran cosa especial los judíos. A ellos no se comían cualquier cosa que les ponían enfrente. Hay una palabra kosher que le llaman, ¿verdad? Que los judíos siempre están buscando los alimentos, ¿verdad? Que llevan ese nombre hasta la fecha. Podemos ver aquí que él decía que ninguna cosa inmunda había comido jamás. Volvió el 15, volvió la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió, no llames tú común. Vemos cómo alguien me decía, es que la palabra de Dios no cambia. Bueno, parece una contradicción, pero si leemos en el Antiguo Testamento todas estas cosas, nunca lo hubieran aceptado. Ahora en el Nuevo Testamento vemos ante ya la nueva revelación que Dios estaba dando a los creyentes, estaba diciéndole a Pedro, no llames inmundo, no llames común a lo que yo he santificado. Y en el Antiguo Testamento era pecado cuando alguien ni siquiera se comía unas carnitas, ¿verdad? Un chicharrón era excomulgado de la sinagoga. Pero ahora Dios le estaba dando, obviamente, ¿verdad? Con una revelación que significaba acerca de los nuevos creyentes que él iba a alcanzar. Amén. Dice, y esto hizo 3 veces, aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo, o sea, estaba como tipo asustado, estaba como diciendo, ¿qué hago, verdad? Confundido, dice dentro de sí lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Sí? ¿Cómo va? La historia se va acomodando, ¿verdad? Cómo van llegando estos hombres en el momento preciso, cuando Pedro estaba en la visión. Entonces, el verso 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. Como la sorpresa, me imagino, de los 3 hombres, ¿verdad? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Verdad? El Espíritu ya le había dicho. Es maravilloso cuando el Espíritu Santo nos habla. Cuando nosotros ya sabemos de antemano lo que va a suceder. Y eso le sucede a las personas que tienen una comunión con Dios en oración. ¿Sí? ¿Usted cree eso que estoy diciendo? Si alguien tiene una comunión con Dios, Dios le revela lo que va a suceder. Simple o complicado, pero Dios nos da un anticipo. Nos da un anticipo de lo que va a suceder más adelante. Cuando estamos en el plan de Dios. Pero cuando nosotros nos salimos del plan de Dios, entonces estamos como a ciegas, como a tientas, como ahora dónde voy, ahora qué hago. Pero cuando alguien está en el plan de Dios y en el camino de Dios, ahí Dios nos va guiando, nos va dirigiendo. Y eso que no somos autómatas, tenemos libre albedrío, entre comillas, como dicen por ahí. Pero en este caso, cuando nosotros somos siervos del Señor, ¿verdad? Tenemos que ser humildes.
en acatar la revelación del Espíritu Santo. Porque cuando somos orgullosos, desobedientes, siempre ponemos peros a lo que es el mandamiento del Espíritu Santo. Si hubiera sido Pedro aquel mismo orgulloso de antes, le hubiera dicho, yo no me muevo de aquí, ni tampoco voy a ningún lugar, ni tampoco mato, ni como, no hago nada. Pero Pedro era otra persona ya. Pedro era diferente ya. Ya no era el mismo de ayer, de antier, de antes. Era diferente. Ahora era útil en las manos del Señor. Ahora estaba dispuesto a obedecer. Y vemos a estos hombres que llegan por él y él les dice, yo soy. Y vemos en el verso, ayúdeme, estábamos en el verso 22, dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, el que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír sus palabras. Vemos que no había otra manera. No había otra forma de que Cornelio y su casa supieran del evangelio. Porque los portadores del evangelio, no había otro mejor que Pedro. No había otro que le diera mejor el evangelio que Pedro. Posible, estoy equivocado, pero era el que estaba al lado de Jesús. Era el que lo vio morir, el que lo vio resucitado. Es el que lo vio hacer maravillas y milagros. Es el que estaba experimentando el poder de Dios, porque era canal de las bendiciones del Señor. Era portador de la bendición de Dios. Era el que había recibido, digamos, la encomienda de Jesucristo, que le dijo, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no le estaba diciendo, como dicen por ahí, que la iglesia está fundada en Pedro. No, sobre la verdad que él estaba dando a Pedro. Porque es la verdad del evangelio, esa es la roca. No Pedro, sino la verdad del evangelio es lo que está fundamentada la iglesia. Porque cuando una iglesia se fundamenta en la palabra, está siendo fundamentada en la verdad. Amén. Por eso es que es necesario que entendamos que los seres humanos somos privilegiados en ser escogidos por Dios para llevar este evangelio. Somos privilegiados, para eso hemos sido enviados a esta tierra. Hay veces que decimos, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? Ahora entendemos que hemos sido enviados a este tiempo, a esta tierra, para conocer el evangelio, para conocer la palabra de Dios y predicarla. Ya sean miles o ya sean 10 personas. No importa. Hay que seguir predicando el evangelio porque es la encomienda que el Señor nos ha dado. Amén. Y si usted está recibiendo el evangelio, también fue enviado para aprender la verdad. Amén. La verdad eterna. Porque no es una verdad pasajera, es una verdad eterna que nos llevará hacia la trascendencia, a lo que sigue. Amén. Somos privilegiados. Aunque tiene que haber también un tipo de humildad en nosotros, en decir, como Jesús dijo en la parábola, siervo humilde soy, porque no he hecho nomás lo que me mandaron a hacer, ¿verdad? Eso es lo que somos, siervos humildes, siervos inútiles tal vez, porque no hacemos más lo que se nos pide que hagamos. No se sienta mal si le llaman siervo inútil, porque es lo que dijo Jesús. Y eso es lo que era Pedro.
Un siervo de Dios que nada más hacía, y eso es la bendición nuestra, hacer lo que nos mandan a hacer. No hacer lo que queremos hacer, porque cuando empezamos a hacer lo que nosotros queremos, nos empezamos a salir del camino. Por eso es que se han fundado tantas ramas de lo que es el evangelio. Los agnósticos, los musulmanes también salieron de lo que es la palabra de la Biblia, porque ellos se torcieron. De muchas denominaciones que son clasificadas como sectas. El sectarismo es obvio que han salido, se han escurrido hacia un lado y han formado su propia, como los mormones. Y puedo decir más nombres, pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la que está fundamentada en la verdad, no en la opinión de un hombre, no en la opinión de un grupo de personas, sino en la opinión de la palabra del Señor. Y eso es lo que Pedro había sido enviado a predicarle a Cornelio. Porque ¿de qué manera se iba a enterar Cornelio? ¿Por los fariseos? No, simplemente por los nuevos creyentes, por Pedro, amén. Ahora, vemos aquí el verso 22, dice entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjese que había un buen grupo de personas. Eso es lo que hace un buen evangelismo. Porque ¿cómo crece un grupo? ¿Cómo crece una iglesia? Simplemente los de casa invitan a sus amigos. ¿Sí? Y un secreto les voy a decir que no es secreto. Los que más invitan gente nueva son los nuevos convertidos. Son los nuevos convertidos. ¿Por qué? Porque los antiguos ya andamos corriendo. Apúrate, mujer, apúrate, mijo, apúrate porque ya estamos tarde. ¿Verdad? Y eso nos pasa a todos. Yo le decía a mi esposa y a mis hijos, el que se quedó, se quedó. Y salían corriendo ahí con los zapatos en la mano. Claudia era la que estaba lista siempre. Pero vemos que los nuevos convertidos son los que se preocupan por invitar a la comadre, por invitar a la tía, a la prima, a la cuñada. Invitan, dicen, mira, ¿sabes qué? Como estaba platicando con la hermana, la esposa de Juan, cuando los llevaba a su casa de regreso el domingo pasado, dice, ¿sabe qué, pastor? Invité a mi amiga allí en el trabajo y me dijo que iba a llegar, nomás que no me acordé de la dirección y me llamó mi amiga cuando estaba aquí, dice, ¿dónde está tu iglesia que yo quiero ir? Entonces dice, también invité a mi prima, invité a mi comadre y por eso es que le estoy comentando, ¿verdad? Y me dicen mucha gente, dice, ¿por qué no buscas otra iglesia si aquí a la vuelta de tu casa hay una iglesia? No, es que la mía es a la que yo asisto y esa es la que me gusta y allí quiero ir y estoy invitando más gente, dice. Ese es el entusiasmo de Cornelio. Por eso es que cuando llegó Pedro había un buen grupo de personas. Vemos aquí que en el 25, cuando entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, a muchos. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Fíjese, ahí iba con sus conceptos antiguos.
Ya iba con sus prejuicios, ¿verdad? De judío. Por eso es que la nación judía está allí estancada, porque vino el evangelio, vino el Señor, vino el Cristo y no lo recibieron. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que nosotros somos hijos de Dios. Tenemos el ADN de Dios, amén. Tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Tenemos la palabra del Señor, gloria al Señor, gloria a su nombre. Tenemos la promesa de Jesús de que cuando nosotros vayamos de esta tierra estaremos con Él, así como Él está con el Padre, aleluya. Somos bendecidos, amén, hermanos. Alégrense porque estamos bendecidos. Gloria a Dios. Ánimo, hermanos, ánimo. Gloria a Dios. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre le llame común o inmundo. Estaba entendiendo ya. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Cómo? Sin replicar. ¿Y para qué? ¿Verdad? No dijo ni eso. Simplemente fue sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Cuando llegue, él te hablará, perdón. Ahí estamos. Así que cuando envié por ti y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Ahí estamos, hermano. Dios no hace acepción de personas. Por eso es que el cristianismo no tiene que despreciar a nadie. No. Porque el que se encarga de las personas es Dios. A veces la gente, uno es muy selectivo, ¿verdad? Santiago decía, ustedes en la epístola de Santiago dice, cuando miran llegar a una persona mal vestida, le dicen, siéntate allá abajo. Y ves llegar a uno bien vestido y con anillo en su dedo y lo pones en la primera silla, ¿verdad? Él decía, hermanos, así no es la cosa, ¿verdad? La verdad que el tratar bien a las personas, tenemos que entender que es Dios el que le está poniendo enfrente a nosotros. Ya sea que sea un rey o ya sea que sea un homeless, un pordiosero, un andrajoso. No importa. Todas las personas son importantes delante de Dios. Todos. Y eso lo tenemos que entender, ¿verdad? Aunque usted sea de pelo rubio y ojos azules, y se le presenta uno como yo, así chaparrito, gordito, morenito, me tienen que amar igual. ¿Sí? Ese es, porque Dios no hace acepción, ¿verdad?
todos los que estamos de cierta condición somos especiales para Dios. Amén. Si usted se da cuenta en los animales, ahí no hay problemas. Un animal no anda diciendo, ay, el gato no dice, ay, qué cola tan fea tengo. Simplemente él está feliz, ¿verdad? La vaca mira a la otra vaca con sus rayas, sus manchas negras y dice, no anda diciendo, ay, qué vaca tan bonita, yo quisiera tener las manchas de aquella. No, ella es feliz como es. Ni tampoco la otra mira de arriba abajo a la otra porque tiene las manchas más feas. No. Todas son felices. Son creación de Dios. Amén. Nosotros somos, aparte de ser creación de Dios, somos su pueblo. Somos comprados de gran precio. Amén. Ese precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, por eso es que nosotros somos especiales en los ojos del Señor. Amén. Tenemos que tomar ese conocimiento nuestro y hacerlo nuestro diariamente. Amén. Y no menospreciarnos a nosotros mismos porque no tenemos los zapatos finísimos o no tenemos el teléfono más nuevo. No importa. ¿Verdad? Somos especiales delante del Señor. Aunque manejemos el auto más viejo o el más nuevo, no importa. Delante de Dios somos todos parejitos, iguales. Yo siempre les digo a las hermanas, delante del Señor no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, ¿verdad? Todos somos apreciados delante de los ojos del Señor. Por eso Pedro recibió una gran lección del Señor. Le dijo, Pedro, mata y come. ¿Verdad? Mata y come. Y cuando él replicó, le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Así que nosotros hemos sido santificados. No somos inmundos, somos santos delante de los ojos del Señor. Gloria a Dios. Y también hay prospectos, digamos, para las personas que, como Cornelio, como la gente que estaba en la casa de Cornelio, no eran aún cristianos, entre comillas, pero en el plan de Dios ya eran. Ya eran escogidos por Dios. Porque vemos que si no se hubiera manifestado, vamos a parar allí esta enseñanza, la vamos a retomar en otra ocasión, pero vamos a darnos cuenta, hermanos, que el plan de Dios es que el reino del Señor entre la más gente posible. Y no, por eso vamos a abaratar el evangelio. Vamos a seguir predicando como es la palabra del Señor, pero con una forma que convenza a las personas que se den cuenta que es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente una religiosidad, sino un estilo de vida. Les comentaba a las hermanas en la oración el día de ayer, ¿qué pasaría si todos siguiéramos al Señor como debe de ser? ¿Qué pasaría si todos hiciéramos lo correcto delante de los ojos de Dios? ¿Qué sucedería? Pasaría muchas cosas buenas. Amén. No habría el pecado que existe en el mundo ahora. ¿Sí? Todo sería más, no habría guerras. Estoy hablando, si todos haríamos la voluntad del Señor, no habría guerras. No habría esas cosas negativas como el hambre, la pobreza, la maldad. Tantas cosas que podríamos enumerar. Sí, cosas negativas como la envidia y todo lo que es, lo que mencionas, la avaricia y todo eso. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios existe la ecuanimidad, todo lo que es
lo que significa que es bajo su supervisión, es un nivel superior a lo que tiene este mundo. Es un nivel superior lo que usted tiene en su corazón si lo sigue como debe de ser el Evangelio. Es un nivel superior a todas las ciencias que existen en cuanto, digamos, la filosofía, ¿verdad? Todo lo que son las ciencias comunes de este mundo. Porque yo he oído personas que son muy sabias en cuanto a lo filosófico y cosas concernientes a la sabiduría de este mundo, pero desprecian a los que no son como ellos. Menosprecian a las demás razas, son racistas y sectarios, son personas que desprecian a los que no piensan como ellos. Pero definitivamente el cristianismo también se ha colado el desprecio y el racismo. Pero usted y yo tenemos que acercarnos al corazón del Señor. Y no menospreciar a los demás, sino aceptarlos tal como son. Amén. Porque el que va a juzgar a las personas finalmente es Dios y no nosotros. No nosotros. Amén. Así que continuemos con un corazón apegado al Señor, así como Pedro, y cuando nos mande algo, hagámoslo sin replicar. Porque sabemos que es una bendición. Y qué bendición para nosotros en ver a alguien convertido al Evangelio. Qué bendición para un creyente ver gente convertirse y ser bautizada por el Espíritu Santo. Amén. Así que ánimo, hermanos. Pónganse de pie y vamos a orar para despedir. Y pues a los hermanos, esperamos que les haya gustado este video, esta enseñanza que hemos compartido. Y les animamos a que se suscriban a nuestro canal para así usted pueda estar recibiendo cuando estemos dando nuevas enseñanzas. Y esperamos que Dios le bendiga. Y si algún día usted necesita visitarnos, estamos aquí en West Covina, en la dirección es West Francisco Avenue, West Covina, California. Así que Dios les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones para todos.